Bienvenido a Manadai. En Juan 1, el apóstol nos ofrece un lente, una verdad fundamental sobre quién es Cristo antes de toda historia. Escuchemos juntos. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan no empieza contándote una historia, empieza poniéndote un lente. Todo lo que vas a leer en este evangelio, cada señal, cada encuentro, Juan quiere que lo veas a través de lo que te dice aquí primero. En el principio era el Verbo. Suena a Génesis, capítulo 1, versículo 1, y eso es intencional. Pero fíjate en la diferencia. Génesis dice, en el principio creó Dios, un acto en el tiempo. Juan dice, en el principio era el Verbo, algo que ya existía antes de que el tiempo empezara. No vino a ser, no fue creado, ya estaba ahí. Antes de que hubiera algo que crear, el Verbo ya era, comunión eterna, y el Verbo era con Dios. Esa pequeña palabra con es más rica de lo que parece. En el griego original lleva la idea de estar cara a cara, orientado hacia alguien. No es que el Verbo estuviera simplemente cerca de Dios. Estaba en comunión relacional, íntima. Y entonces Juan dice algo asombroso. Y el Verbo era Dios. Piensa en lo que acaba de hacer. El Verbo está con Dios, en otras palabras, que no son lo mismo. Y el Verbo es Dios. O sea que no son diferentes. Dos personas pero un solo Dios. Nunca hubo un momento en que el Verbo no estuviera cara a cara con el Padre. Si quitas una de esas dos verdades, pierdes todo. Y Juan repite en el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Por qué repetir? Porque quiere cerrar una puerta. La idea de que el Verbo llegó a ser divino en algún momento, que fue elevado después. No, su deidad no es adquirida, es eterna. Todo fue hecho por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho a través del Verbo. Y Juan lo dice dos veces para que no quede duda. Sin Él, nada. Si algo fue creado, el Verbo lo hizo. Y si el Verbo hizo todo lo que fue hecho, entonces Él mismo no fue hecho. Está del lado del Creador, no de la criatura. Juan está diferenciando dos cosas. El Verbo siempre ha estado ahí, pero la creación sí tuvo un comienzo. La vida que las tinieblas no pudieron apagar. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo no tiene vida como quien recibe un regalo. La vida estaba en Él desde siempre. No la recibe, la da. Y esa vida es luz para nosotros. Pero las tinieblas no la comprendieron y no pudieron apagarla. El mundo que fue hecho por Él no lo reconoció. Y eso nos incluye. Tú y yo respiramos aire que Él hizo, caminamos sobre tierra que Él sostiene, y sin embargo, nuestra tendencia natural es la misma, vivir como si no estuviera ahí. Esa es la oscuridad de la que habla Juan, no solo la de fuera, sino también la que llevamos dentro, y por eso el Verbo vino al mundo para alumbrarlo, y viene a nuestros corazones para darnos vida nueva. Esto es lo que Juan quiere que sepas antes de contarte nada más. El que va a caminar por Galilea, sanar ciegos, multiplicar panes y morir en una cruz, no es un profeta elevado ni un maestro iluminado. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, verso 14. Todo lo demás se lee desde aquí. Así que el Señor abra nuestros ojos para que podamos verlo y creer que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan, capítulo 20, verso 31. Con el mensaje aún fresco en nuestro interior, acerquémonos juntos a Dios en oración. Señor, antes de que existiera el tiempo, tú ya eras. Antes de que hubiera algo que crear, ya estabas en comunión perfecta con el Padre. Ayúdame a leer todo lo que sigue en tu palabra, a través de este lente, que el que camina por las páginas del Evangelio es el Creador mismo, que mi corazón tiemble ante esa verdad y que mi fe descanse en ella. Amén. Gracias por escuchar.
Si quieres la experiencia completa de Mana Day, devocionales diarios, la Biblia, oraciones históricas, la aplicación es gratuita en el enlace de la descripción. Suscríbete si quieres caminar con nosotros en la palabra cada mañana. Gracia y paz. Hasta mañana.